Hare Krishna, ¿cómo están? Buenas tardes para mí. Eh, bueno, entonces continuamos con la lectura de la Bhagavad Gita, tal como es. Y el verso que nos toca para hoy, estamos en el capítulo 10. Y el texto del día de hoy, capítulo 10, la opulencia del absoluto. Es un capítulo muy lindo y el texto que nos toca para hoy es el texto número 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Katam vidyam aham yogin tvam sada parichintayan keshu keshu chavaveshu chintyosi bhagavan maya. La traducción del verso dice lo siguiente: Oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti y cómo habré de conocerte? Oh suprema personalidad de Dios, ¿en qué diversas formas debes ser recordado? Y el significado por Srila Prabhupada es el siguiente. Como se afirma en el capítulo anterior, la suprema personalidad de Dios está cubierto por su yoga maya. Únicamente las almas entregadas y los devotos pueden verlo. Ahora Arjuna está convencido de que su amigo Krishna es la divinidad suprema, pero quiere conocer el proceso general mediante el cual el hombre común puede entender al Señor omnipresente. Los hombres comunes, entre ellos los demonios y los ateos, no pueden conocer a Krishna, porque él está resguardado por su energía yogamaya. Una vez más, Arjuna hace estas preguntas para beneficio de ellos. El devoto superior no solo está interesado en su propia comprensión, sino también en la comprensión de toda la humanidad. De modo que Arjuna, por su misericordia, debido a que es un Vaishnava, un devoto, le está abriendo al hombre común el camino a la comprensión de la omnipresencia del Señor Supremo. Él se refiere específicamente como yogin, porque Sri Krishna es el amo de la energía yogamaya, mediante la cual él es cubierto y descubierto ante el hombre común. El hombre común que no siente amor por Krishna no puede pensar siempre en Krishna, por lo tanto, él tiene que pensar de un modo material. Arjuna está considerando la manera de pensar de las personas materialistas de este mundo. Las palabras keshu keshu, chavaveshu, se refieren a la naturaleza material. La palabra bhava significa cosas físicas. Como los materialistas no pueden entender a Krishna de una manera espiritual, se les aconseja que concentren la mente en cosas físicas y traten de ver cómo Krishna se manifiesta mediante las representaciones físicas. Entonces el verso dice: Oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti? ¿Y cómo habré de conocerte, oh suprema personalidad de Dios? ¿En qué diversas formas debes ser recordado? Entonces, lo que está lo que está planteando en este momento Arjuna es una especie de preludio de lo que va... en realidad son en el próximo capítulo que ella va a dar las respuestas a
a estas preguntas de Arjuna. Específicamente en el capítulo 11, donde Krishna va a ir explicando cómo él se encuentra presente en este mundo material. Y él dice que hay una forma, que toda esta manifestación cósmica es una forma única, con infinidad de manos, infinidad de cabezas, de cuerpos, y en muchas otras partes, tanto, más que todo del Srimad Bhagavatam, se va a extender, toda esta explicación se va a extender un poquito más, y se le va a dar a cada parte del universo se le va a dar como un detalle en relación a lo que sería un cuerpo. Partes que se pueden considerar que son los huesos de ese cuerpo, partes que se pueden considerar que son las distintas vellosidades del cuerpo, partes como los árboles, el pasto, o partes que se pueden considerar que son las zonas acuosas del cuerpo, como los ríos, los lagos, el océano, y así. El aire, las nubes, las partes luminosas son como los ojos, como el sol, la luna y también las estrellas. Porque sin luz no podemos, en la luz se encuentran los colores, en la luz, en el prisma de la luz se encuentran la variedad de colores. Entonces, lo que vemos como colores no es más que luz, y sin luz no podríamos apreciar los colores. Y así, cada cosa va formando un cuerpo, un organismo también, porque en el mundo hay, así como en nuestro cuerpo hay distintas funciones, en el universo también se llevan a cabo distintos tipos de funciones. Entonces, la característica de un ser vivo, o la característica de la vida, de que existe vida, es de que hay funciones biológicas. Entonces, en el universo hay distintos tipos de funciones que podemos llamar biológicas. Y el más simple, que es el proceso, el ciclo del agua, que sufre una evaporación, una condensación, después por efectos de la presión, de la temperatura, etcétera, el agua vuelve a caer y entonces los ríos vuelven a llevar agua al mar, vuelven a humedecer las tierras, los bosques, la evaporación se vuelve a suceder, y de esa manera tenemos muchos tipos de procesos ya en el cosmos. Son procesos que tienen que ver con la vida. Es una vida grande, es una vida cósmica, un cuerpo cósmico. Y también en el Bhagavad Gita se va a decir, en relación a esto, de que ese cuerpo cósmico está formado por infinidad de elementos, como la tierra, los mares, las lluvias, y cuerpos, brazos, cabezas. En el Bhagavad Gita se va a explicar que nosotros estamos en este mundo material, pero estamos ocupando un cuerpo, habitamos un cuerpo, y que este cuerpo es como una máquina, y
cuando hablamos de una máquina, volvemos a hablar de que la máquina tiene procesos y que esta máquina está hecha de esa misma energía o de esos mismos elementos que vemos afuera en el cosmos. Si nosotros salimos, miramos el cielo o miramos un paisaje, o incluso si en un paisaje urbano, ¿no? Donde podemos ver vehículos, construcciones, cemento, arena, hierro, incluso plástico, ladrillos, vidrio, cada uno de esos elementos provienen, o sea, son desarrollados a partir de la naturaleza, son manufacturados o industrializados a partir de la naturaleza. En la naturaleza vamos a encontrar todos estos mismos elementos como la arena, como los metales, los metales en la tierra y todos sus elementos. Y cuando vemos eso, encontramos que esos mismos elementos son los que forman este cuerpo que en la Bhagavad Gita se lo llama a este cuerpo como un yantra, como una máquina. Y la máquina, nosotros tenemos líquidos, tenemos también tierra, tenemos aire, tenemos temperatura, que indica que hay combustión, que hay fuego, que hay oxidación, hay algún tipo de combustión dentro de nuestro cuerpo, por eso tenemos temperatura. Ahora bien, todos esos procesos que se desarrollan dentro de nuestro cuerpo son procesos que evidentemente todos podemos ser conscientes que son independientes al ser, al que habita el cuerpo. Los procesos que, por ejemplo, la humedad que tenemos en los ojos no es algo que ni consciente ni inconscientemente el que habita el cuerpo, nosotros que habitamos estos cuerpos, estamos llevando a cabo este proceso, o estemos regulando o lo hayamos programado. No lo programamos porque desde el nacimiento, donde nuestra conciencia está bastante poco perceptible, desde la niñez, ya hay procesos, desde el embrión, desde que entramos en el vientre de una madre y se comienza a desarrollar un cuerpo, todo ese proceso de desarrollo de un cuerpo, en este caso un cuerpo humano estoy hablando, pero ocurre con todos los tipos de vida, desde las semillas, los vermes, los huevos. Hay un periodo en que se forma el cuerpo y cuando tiene un punto en que puede ya comenzar a interactuar básicamente con el mundo externo, sale, lo que se dice, sale a la luz. Así como una plantita que está bajo tierra y en un momento sale la primera hojita, o cuando un huevo se rompe, o cuando una madre mediante el parto da a luz a un niño. Entonces, todos esos tipos de procesos complejísimos, muy complejos, infinitamente complejos, delicados, con una maravilla que asombra a los mayores hombres y ha asombrado a los mayores hombres de ciencia en la historia. Inexplicable cómo es que se produce eso. Entonces, todos esos procesos que correctamente a veces no se puede entender por qué y cómo es que se realizan. Los avances científicos van encontrando que, por ejemplo, el ADN del ser humano tiene tantas complejidades, está armado de una forma tan sutil, con tantos elementos y ordenados de una manera exacta, y si falla, ¿no?, alguno de esos órdenes, hay una consecuencia. Entonces está ordenado de una manera completamente que encaja uno sobre el otro. El genoma humano es algo asombroso que
que todavía se sigue investigando y se va a seguir investigando y que no se puede prácticamente, toda esa, quizás se pueda replicar algún tipo de función, pero en, en los millones de funciones que tienen los cuerpos de los seres vivos, es imposible poder que la persona, que el ser humano, que la ciencia pueda replicar todo en conjunto, ¿m? Y acoplar todos esos procesos en un solo cuerpo. ¿M? Pueden clonar, repetir, a partir de que se ha formado la vida, un embrión o lo que sea, pueden hacer algún tipo de modificación con mucho trabajo y a duras penas. Entonces, el ser, el que habita este cuerpo, en el caso del ser humano, que es la forma de vida más desarrollada que existe en el mundo, aunque hay otras formas desarrolladas, pero digamos, para que nos entendamos a lo que nosotros alcanzamos a entender, el ser humano es la forma más desarrollada. Después están los sabios, que en un sentido forman parte de otra categoría, y muchos semidioses. Pero bueno, a lo que voy es que no, con un poco de observación podemos darnos cuenta que nosotros, ni la humectación del ojo, ¿m? Nosotros no somos los que llevamos adelante ni siquiera ese proceso, ¿no? O la serificación de los oídos, que tiene un propósito. La serificación de los oídos tiene el propósito de que ahí se adhieran algún tipo de insectos, suciedades, que quede pegado y uno pueda limpiar. La salivación, cuando vemos un limón así, ¿no? Exprimiendo un limón, esos procesos que se van realizando, en este caso químicos, no son procesos de la biología del ser, pero son procesos químicos. No, a veces no se puede detener eso. Entonces, ¿qué ocurre entonces? ¿Quién está supeditando lo que ocurre en el cuerpo? ¿Quién está llevando adelante todos esos tipos de procesos? ¿Y qué nos corresponde a nosotros realmente? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si vemos proporcionalmente la cantidad de millones de procesos que el cuerpo está realizando en este momento, los latidos del corazón, la digestión, y si queremos ir al baño, no lo podemos evitar. El cuerpo ya tiene un proceso establecido y se va a producir. Podemos retardar un poquito, decir, bueno, retardo un poquito, pero tengo que ir al baño en algún momento. Entonces, la naturaleza me llama. O sea, la naturaleza, en esa frase, la naturaleza me llama, está implícito el hecho de que la naturaleza tiene un poder sobre nosotros. Este cuerpo que podemos ir viendo de acuerdo a lo que estoy diciendo, que es parte de esta naturaleza, tiene una incidencia sobre nosotros. Entonces este cuerpo, independientemente de nosotros, también tiene conciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si el cuerpo está cumpliendo funciones de una manera tan pensada, y si por algún motivo externo, por ejemplo, supongamos, hace mucho frío o hace mucho calor o hay mucha presión o hay baja presión o alta presión atmosférica, el cuerpo va a reaccionar de una manera determinada para contrarrestar o para poder hacer que no afecte eso al cuerpo. Ante el calor, la transpiración; ante el frío también hay procesos que el cuerpo realiza para contrarrestar el frío. El viento, ¿no? La sequedad de la piel también es un resultado. Bueno, todo ese tipo de cosas implican que el cuerpo tiene lo que podríamos decir una conciencia propia. Y como hoy se está investigando la materia en sus partes más pequeñas, en sus cuantos, en los elementos más pequeños del átomo y adentro del átomo,
también se puede ver que en ese campo del conocimiento cuántico también hay procesos que se están realizando independientemente eh, o no independientemente, a ver, sí, de manera independiente. A eso, o sea, que tienen como vida propia, pensamiento propio. Y a eso se le ha llamado panpsiquismo. Hay una línea de filosófica, científica, que estudia la filosofía de la mente y encuentra, de acuerdo a esta serie de pensamientos, que el universo también tiene su propio pensamiento, su propio comportamiento, su propia conciencia. O sea que todo el universo está funcionando. Hay hay un verso del Bhagavad Gita que dice: Prakrite kriya manani gunai karmani sarvasa ahankara vimudalma kartaham iti maniate. ¿Mm? Kartaham, ¿no? Que a veces si uno no se pone a pensar esto, uno puede terminar creyendo, ¿sí? Kartaham, que yo soy el que está haciendo todo. Ese es el pensamiento. O sea, si evadimos este tipo de análisis y yo creo que soy el que hago algo, el que tengo algún tipo de inteligencia o de poder o de fuerza o cualquier otro tipo de características que en realidad son del cuerpo, son de la naturaleza. Kartaham significa que la persona está que nos confundimos y creemos que este cuerpo lo estamos manejando nosotros y por lo tanto todos los hechos que estamos realizando lo estamos realizando nosotros. Cuando en realidad es la naturaleza, Prakrite Kriya Manani Gunai Karmani Sarvasa. Gunai, con ciertas características y maneras de trabajar, la naturaleza tiene distintas maneras de hacer las cosas, que se dividen básicamente en tres maneras en que la naturaleza actúa, y que es Kriya Manani, es que Prakriti es la que hace esto. Nosotros sí tenemos una pequeña parte somos como unos pequeños causantes, pero el resto lo realiza la naturaleza. Si caminamos, por ejemplo, nosotros queremos caminar, pero luego la máquina se va a mover en función de las leyes de la naturaleza. Y entonces dice, la persona que no entiende eso es bimuda, es una persona necio. Entonces, eso es ir una manera de decirlo, es como ir a las piñas por la vida, creyendo que yo soy el que hace esto. De hecho, a veces pensamos que miramos, como recién estaba hablando acerca de la luz, y no podemos ver, no podemos oler tampoco. Nosotros no podemos oler, no podemos ver, no podemos saborear. Nos llega la información como una especie de código, ¿no? Que a ver, una comida puede tener un cierto sabor, como el color también es así, es como un código y nosotros lo traducimos en un color y de ahí obtenemos, ¿no? Y una vez, más o menos funciona así, una vez que recibimos esa información, tenemos nuestra experiencia subjetiva, que es distinta para cada persona. Entonces, ahora bien, si, si todo tiene conciencia, y ahora voy al punto, si todo tiene conciencia en el universo, todo es consciente, significa que hay una presencia o una omnipresencia.
en el universo. Una omnipresencia en el sentido, a ver, quiero volver a leer el significado. Claro, acá lo que Arjuna está explicando, aquí en el significado, le está pidiendo a Krishna que, que muestre, que le explique, qué cosa que va a hacer en el futuro, que le explique cómo es que la persona común, que no puede percibir a Dios todavía, cómo es que podemos ver esos indicios o esas formas en que Dios se manifiesta en la naturaleza. Y de hecho la naturaleza no podría funcionar si la persona suprema no, o sea, está sustentada la naturaleza en la persona suprema. Todas las acciones que, o todas las funciones que se encuentran en la naturaleza material están supeditadas por los devas, por los administradores, o podríamos llamarlos también los mandos medios. A veces en las organizaciones se utiliza ese término, los mandos medios. Son los ejecutores de cada área, y luego tenemos al supremo, a la persona suprema. Krishna es la persona suprema, y los semidioses en cada uno de los universos creados se pueden decir que son los administradores, los devas o los mandos medios que van a llevar adelante distintas áreas de las funciones del universo. Pero la omnipresencia, o sea, y aparte acá hay otra cosa, que todo funciona de manera coordinada. Todas las funciones del universo, una está coordinada con la otra, están encajadas, sincronizadas, como esos relojes antiguos que tenían todos los engranajes todos sincronizados. El famoso ajuste fino del universo. Entonces, si Dios está presente en de todas esas maneras, encontramos que el viento es Dios, y Arjuna lo que dice, bueno, lo resaltante, explícame lo resaltante, porque Dios está en todo en realidad. Dios está dentro del átomo, Dios está en las cosas más simples. Arjuna va a pedirle que en lo más resaltante, que le explique lo más resaltante, las cosas maravillosas que existen en el universo. También ahí podemos ver a Dios, en otros capítulos también se ha visto, en el capítulo 7, en el 9. En el Bhagavad Gita vamos a encontrar mucho de esto, ¿no? Mucho de esto que se conoce como Samadarshina, que vemos una igualdad en el universo. Todo es igual. Hay muchas religiones que van a traer esto o se fundamentan en este concepto. Incluso en el hinduismo, en el hinduismo, que es la religión oficial de India, el hinduismo está fundamentado o parte mayormente, el hinduismo parte mayormente de este concepto de que todo es Dios, que se conoce como panteísmo. Pan significa todo, y teos es Dios, todo es Dios. La montaña es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, el océano es Dios. Y también, o sea, todo forma parte de lo que se conoce como Brahman. Todo es Brahman. No solo el hinduismo como religión oficial de India parte, y también el hinduismo como se ha propagado durante mucho tiempo en el mundo. En Occidente se ha propagado el hinduismo con todas esas cargas, como el hinduismo lo que trató cuando se enuncia el hinduismo como religión oficial de India, lo que trata es de unificar un montón de conceptos que hacen con las tradiciones, con la cultura, con el hacer de la gente de esa región del mundo, de esa península asiática. Con lo que tiene que ver con la etnia. Entonces, ahí
eh, el hinduismo se fundamenta en el concepto Brahman. El concepto Brahman lo vamos a ver en muchas otras filosofías y religiones, como en el budismo, en el taoísmo, también el taoísmo todo es una visión ecuánime. Eh, en Grecia también hay una visión así. O sea, todo es Dios, todo es igual, todo es Brahman. El panteísmo lo que hace en sus formas más radicales, entiende o considera que, que todo es Dios, que no hay más nada aparte de esa naturaleza, el universo y la naturaleza, todo es Dios, no hay más nada aparte de eso. Y en ese sentido el panteísmo es una especie de monismo, porque eso es, no es politeísmo, por ejemplo, que hay muchos dioses. ¿No? Esto es que todo, yo soy Dios, vos sos Dios, y en el Bhagavad Gita vamos a encontrar también esa visión. En el Bhagavad Gita también, en muchos lados, en el capítulo 6, cuando Krishna le explica el sistema de Ashtanga Yoga a Arjuna, le va a decir también que la persona que ha logrado esa visión, ¿no? Le va a dar lo mismo la piedra, el polvo, la tierra, el oro, los amigos, los enemigos, va a ver todo por igual, las personas piadosas, los pecadores, los ignorantes, los que ofenden a Dios, los ateos, eh, todo es Samadarshina. ¿Mm? Vidya Vidaya Sampane, Brahmane Javi Hastini, Suni Chaiva Swapakecha, Pandita Samadarshina. Ahí tenemos otra forma de ecuanimidad. Ver lo mismo a todos los seres, a un elefante, a una vaca, a un erudito. Todos es lo mismo, todos están en el mismo nivel, una visión ecuánime. Pero, a ver, entonces, ¿qué ocurre con el Bhagavad Gita? Estamos considerando que la Bhagavad Gita nos está dando o nos está encaminando hacia ese tipo de pensamiento. Obviamente que si vamos a analizar la Bhagavad Gita de manera parcial y solamente nos detenemos, en el capítulo 14 también ocurre lo mismo. En el capítulo 14, cuando Arjuna le pregunta a Krishna, bueno, ¿y cómo es esa persona que ha trascendido el pensamiento material, ¿no? O sea, las modalidades, las maneras de este mundo material, cómo actúa, que trasciende la materia y sus formas de actuar, ¿cómo es? Y vuelve otra vez Krishna a decir exactamente lo mismo, el que trasciende esta naturaleza material es ecuánime con todos los elementos, incluso dice si esa persona, si hay iluminación, si una persona está iluminada, ¿no? Como un Buda, un Budi, o si la iluminación desaparece, la persona es ecuánime, se mantiene en el mismo estado, ve lo mismo, el honor, el deshonor, a las personas, a sus bienquerientes y a sus enemigos los ve de igual manera. Pero claro, el Bhagavad Gita no son solamente esos versos. Krishna también va a decir, y en este capítulo específico que estamos viendo, que es el capítulo 10, Krishna está explicando, y en otras partes dice, hay este otro verso, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Entonces encontramos que sí es real que hay lo que se conoce como inmanencia. La inmanencia, o sea, que algo está impregnado, que algo es inherente, que es omnipresente. Encontramos inmanencia en el mundo material. Dios es inmanente. Pero Dios no solamente es inmanente, Dios también es subsistente, trascendente. Si vamos a los términos
filosóficos, a eso se lo llama panenteísmo. O sea, tenemos panteísmo y tenemos panenteísmo. El panenteísmo, que la Bhagavad Gita apunta más que todo a ese pensamiento, es que sí, que Dios es inmanente en el mundo material, en la naturaleza material, es omnipresente, se encuentra en todo. Por eso Arjuna le pregunta cómo las personas comunes pueden rastrearte, cómo pueden verte, pueden ver esos vestigios tuyos en este mundo material. Entonces, a través de esas formas maravillosas, cuando uno se asombra, ¿no?, de ver un trueno de cerca o ver la potencia de la naturaleza, podemos entender que hay algo poderoso. Entonces, eso es inmanencia, cuando la ciencia comienza a descubrir la cuántica, los elementos más pequeños, y se asombra, se deslumbra por la maravilla que este universo, tanto en lo grande como en lo pequeño, encierra, la maravilla que encierra todo este universo. Eso es inmanencia, Dios está presente en todas partes. Pero el panenteísmo lo que entiende es que no solamente es inmanente, sino que también la naturaleza material depende de una persona suprema, de un Padre supremo, de una causa original y suprema. Entonces vamos a encontrar que el Señor Supremo está aparte de este mundo material, es trascendente, independiente, no tiene ninguna otra causa, es la causa principal y original de todo, es el ser primigenio, y que a la vez se hace omnipresente en esta naturaleza material. Y eso es lo que va a explicar Krishna con más detalle en los versos siguientes. Bueno, llego hasta aquí. Muchas gracias a los oyentes. Hare Krishna.